¿Cuáles son las reacciones que tienen ustedes como bancada, como grupo político, luego de lo que se ha dicho después de esta modificación? Hay quienes dicen que no necesariamente se puede levantar esta situación que tienen ustedes de suspensión provisional, y hay quienes dicen que esta suspensión provisional nunca debe haber ocurrido. ¿Cómo queda el análisis del partido al respecto? Bueno, nosotros coincidimos con el segundo grupo. Digamos que sí consideramos bastante nefasto que el Ministerio Público, a través de una medida de esta naturaleza, y el juez Freddy Orellana buscaran en primer lugar, porque es que yo creo que no hay mucha memoria alrededor de lo que pasó el año pasado. Ese grupo en el Ministerio Público lo que buscó originalmente era tumbarse la segunda vuelta electoral y evitar que los diputados que habíamos diputados y alcaldes y funcionarios públicos que fuimos electos de forma democrática no asumiéramos los cargos. O sea, ese era el motivo y el origen principal de esta medida, que a través de esta suspensión se nos anularan todos nuestros derechos políticos adquiridos por medio de la elección del año 2023. Entonces, ese es el peligro que nosotros vemos en esta medida, que un juez pueda decidir alrededor de un proceso electoral completamente. Eso es absurdo. Y que quede la puerta abierta a través de medidas de esta naturaleza es lo que lo hace realmente peligroso. Diputada, ¿cómo lograron persuadir a tantos diputados para que les apoyaran en eso? Para que la votación fuera con más de 100 diputados apoyando esta modificación. Bueno, en primer momento tratamos de convencer a los diputados como que en principio, pero yo creo que también entre las amenazas que estaban, que no, al final de cuentas no surtieron efectos en los diputados del Ministerio Público para poder votar esta medida. También existía el riesgo de que a sus proyectos políticos les ocurriera exactamente lo mismo. Es que sí es muy peligroso el camino que se abre con una legislación como la que actualmente se tiene vigente, porque los propios partidos corren ese riesgo de ser suspendidos de un plumazo por medio de una orden de un juez y no pasar por el proceso de cancelación o suspensión que establece la ley electoral y de partidos políticos, que otorga garantías y derecho de defensa a las partes. Y hablando un poco de todo, en ese caso denominado corrupción semilla, ¿ya les dieron información, al diputado Samuel Pérez respecto de ese caso? Perdón, no le entendí la pregunta. No, mire, siempre hablando un poco de todo, el juez de alguna manera se le dio un plazo al juez Freddy Orellana para darle información. Sí, okay. Sí, ya me entiende. Cuenten, ¿ya hay novedades en ese sentido? Sí, digamos, la Corte lo que dictó en ese sentido es un auto para mejor fallar, donde le solicita al juez Freddy Orellana, le pregunta si es que ya nos dio acceso al expediente, y la realidad es de que no. Lo que sí es de que sí ya se nos, yo creo que en los próximos días vamos a estar teniendo acceso al expediente, no por el juez Freddy Orellana, sino porque ya se nos otorgó una apelación en ese sentido, y no va a ser el juez Freddy Orellana quien finalmente termine decidiendo sobre el levantamiento de las reservas, porque de todos modos el levantamiento de las reservas ya vimos que es un chiste, la levantan cada vez que quieren hacer audiencias y que quieren hacernos quedar mal en frente de las cámaras, pero realmente no hemos tenido nosotros acceso al expediente hasta el día de hoy. Diputada Reyes, ¿qué le dice a quienes señalan que el oficialismo cruzó una línea e incurrió en negociaciones como las del pasado para lograr todo esto, todo este paquete que se aprobó entre noche y madrugada? No, yo creo que no, para empezar es falso. Digamos, nosotros no salimos con maletas de dinero a darle a los diputados para que aprobaran esta reforma. O sea, sí hubo una negociación política, evidentemente. Nosotros estuvimos en contra incluso de algunas cosas que se votaron en esa misma noche. Entonces, realmente no tiene sentido esa afirmación, digamos. Sí hubo negociación política, evidentemente. Hubo una negociación política que se vio más bien en riesgo el día viernes, pero que durante el fin de semana, entre las amenazas del Ministerio Público y el riesgo de que corrían algunos proyectos políticos en el camino, se optó por votar esta medida. Entonces, yo sí rechazo rotundamente que esas afirmaciones de que se dieron coimas por los votos, o que se apoyó todo lo que se votó esa misma noche. Usted
Usted dice que la negociación política estuvo en peligro el viernes. ¿Eso solamente por las amenazas que supuestamente profirió el Ministerio Público o hubo algo más? Yo creo que sí. Las amenazas del Ministerio Público creo que eran las más evidentes, pero seguramente también habían diputados que no estaban del todo interesados en que aquí recuperáramos nuestros derechos. Cosa que, pues durante el fin de semana vieron que sí era necesario hacer este cambio para poder sostener el sistema político como lo conocemos. Usted dice que no hubo maletas de dinero, pero hay un dato, 12,000 millones para los consejos departamentales de desarrollo, muchos ven ahí, pero amplias posibilidades de corrupción. ¿Cuán fiscalizable es eso? ¿Qué nos dice al respecto? Yo creo que en este momento estamos hablando de que ahora es más fiscalizable que mucho antes, digamos, estamos hablando de que tanto los COEDES como las gobernaciones departamentales no están en manos de los actores del pasado, y el presidente ha sido muy enfático en que la obra que se haga a través de los consejos de desarrollo tiene que ser transparente y tiene que adjudicársele a empresas que no estén vinculadas a corrupción y a proyectos que no tengan esa lógica de corrupción que se venía manejando. Y de alguna manera ustedes previeron que esas obras en buena mayoría podrían ser adjudicadas a empresas de diputados. Sí, o sea, se prevé que eso podría pasar, pero creemos que ahorita fiscalizar eso es bastante más fácil que en otro momento, digamos. Estamos hablando de que el Ejecutivo tiene esa intención de fiscalizar la obra que se va a ejecutar a través de los consejos de desarrollo, y que tanto los directores de CODES como las gobernaciones departamentales tienen esa misión también de que los proyectos vayan a empresas que la vayan a entregar con obra de calidad. ¿Cuáles? Hubo varias leyes que se modificaron y se aprobaron. Una de ellas la del presupuesto, y también una reforma a la ley contra la delincuencia organizada que de algún modo, como se ha dicho, favorece al movimiento Semilla para que se levante la suspensión que pesa sobre ese partido. Platicando con la diputada Andrea Reyes, diputada de Semilla, hemos ya hecho el análisis de cómo se dio esa noche madrugada en el Congreso, pero hay más preguntas. Diputada, gracias por continuar aquí. Quiero preguntarle lo siguiente. Usted habla de negociación política. ¿Fue sorpresa para ustedes la enmienda que se propuso y que después se aprobó, que terminó con un aumento de sueldo para los diputados? De hecho, sí, esa enmienda no estaba en la negociación. Nosotros no la apoyamos como partido. La bancada entera votó en contra. Y por lo mismo tampoco, digamos, estuvimos de acuerdo con todo. Por eso le digo que no estuvimos de acuerdo con todo lo que se votó esa noche. Entonces, la bancada votó en contra de esta enmienda cuando nos interpusimos la enmienda, y después la aprobación con enmiendas del presupuesto del Congreso, optamos por tampoco votar por ese presupuesto. Con la bancada, ¿hubo de alguna manera un intento para que esto no pasara? ¿Hubo argumentación esta noche en el Congreso para que no se le subiera el suelo a los diputados? ¿Cuál fue, al final de cuentas, la actitud de la bancada en ese sentido? Pues al momento de darnos cuenta de todo esto, pues decidimos no votar por esto, pero por otro lado, nosotros teníamos bien claro que, digamos, lo realmente importante era el presupuesto en general, digamos. Después íbamos a entrar a votar el presupuesto, y poner en riesgo esa negociación tampoco es algo que estuviéramos del todo dispuestos a hacer. Digamos, dentro del presupuesto 2025 vienen un montón de cuestiones que son positivas para el país. El apoyo a los salubristas, el apoyo a las comunidades que van a empezar a recibir obra que no recibieron en algún momento, y que estamos en un momento en el que esa obra que está en ese presupuesto puede ser más fiscalizada que antes, como le dije anteriormente. Usted dice que no se opusieron a esto para que pasara el presupuesto. El presupuesto tiene muchas críticas, diputada. Deuda para funcionamiento, ¿cómo se justifica eso? Pues es que la deuda para el funcionamiento realmente no es yo por lo menos no lo considero como un problema real. Ya existen varios préstamos que están abiertos para la inversión el otro año, y de todos modos la política fiscal que se ha manejado hasta ahora ha sido de también cumplir con esa deuda para evitar subir las tasas de interés y todo esto en términos económicos, ¿verdad? Nosotros no vemos malo, digamos, el hecho de que se esté incluyendo
algo de deuda, porque la propia deuda ha sido manejada de forma responsable hasta ahora. No somos los de los países que más se endeuda de forma sistemática, y de hecho estamos dentro de los más bajos de la región, entonces estamos de alguna forma tranquilos con eso. Hay economistas que opinan que incluso está en riesgo la estabilidad macroeconómica con este presupuesto. ¿Qué contesta a eso? Eso me parece que es un poco alarmista, sinceramente. Digamos, en otros momentos también se ha aprobado deuda para poder financiar presupuesto, y no necesariamente se ha puesto en un riesgo demasiado alto esto. Me parece que en este presupuesto no varía mucho esa lógica, y por lo mismo tampoco veo ese riesgo. O sea, sí realmente veo que es un presupuesto que va a verse reflejado hasta en la obra que va a dejar el otro año este gobierno. Diputada Reyes, de la visión que usted tenía en enero de este año a la que tiene ahora, ¿cómo cambió su visión del Congreso, de cómo se manejan las cosas adentro, luego de casi un año de estar ahí? La verdad es de que de alguna forma ya lo teníamos medido, porque pues, nuestros compañeros que son reelectos, como el diputado Samuel Pérez, Andrea Villagrán o Román Castellanos, ya entendían un poco esta lógica, y pues de mi parte pues los acompañé mucho, estando fuera de la legislatura. Ya adentro pues evidentemente se aprende muchísimo, y se aprende también a llegar a acuerdos incluso con la oposición. Nosotros, que somos un partido ideológicamente posicionado como una socialdemocracia, llegar a acuerdos con la derecha ha sido para nosotros un reto, pero también ha sido un logro, porque de alguna forma aprobar las iniciativas de ley que hemos movido hasta el día de hoy manejan esa lógica de negociación política que es importante en todos los congresos del mundo, digamos. Sin el presupuesto hubiera sido posible llegar a esas negociaciones, concretarlas. Pues sí y no, digamos. También el presupuesto es una política pública, de hecho es la política pública más grande por naturaleza. O sea, sí, la visión de todas y todos se ve reflejada en un presupuesto así, que fue apoyado de hecho por grupos que son de derecha, y que a la hora de la hora, cuando nosotros estamos manejando un presupuesto como el que se aprobó el día de anteayer, también se reconoce que existe una necesidad más grande de inversión en el territorio y a nivel local, de hecho. En el momento en que se presentó esta enmienda para subirle el sueldo a los diputados, ¿ustedes midieron que eso les iba a causar a ustedes un desgaste, incluso votando en contra? La verdad es que sí, pero no nos podemos hacer responsables por una medida por una enmienda que nosotros no suscribimos, que no firmamos, que no promovimos y menos votamos. O sea, sí es evidente de que pues claramente que a veces la población no diferencia entre unos diputados y otros, solo no le gusta, digamos, a la gente no le gusta que se adopten esta clase de actitudes, pero pues finalmente pasó, y nosotros no podemos hacernos responsables tampoco por una enmienda que no fue ni promovida por el partido, y menos que no fue votada por ninguno de nuestros miembros, ¿verdad? Veo el reloj y casi ya no tenemos tiempo, diputada. Hay quienes también dicen que en una negociación de este calibre debió plantearse en algún momento la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Tal cosa sucedió, sí o no? Se intentó de alguna forma, no le voy a mentir, pero la verdad es que como las negociaciones que ha llevado a cabo el partido Semilla han sido bastante democráticas, también se vio que no iba a ser una cuestión que tuviera apoyo y que sí pudiera poner en riesgo todo lo demás. Vamos a seguir intentando realmente. Nosotros seguimos en diálogo con los diputados para poder llegar a cabo una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, pero lo que pasó el día viernes fue como bien ilustrativo, que la sesión empezara tan tarde precisamente por el miedo que aún le tienen muchos diputados a la fiscal general. ¿Miedo de qué tipo? Pues miedo a que les fabriquen casos o que reviven casos del pasado. O sea, ese es el miedo que existe, son las amenazas que tienen. O sea, no es ningún secreto para ninguno de nosotros que el secretario general Ángel Pineda esté llamando a los diputados constantemente para recordarles qué les podría pasar si apoyan una ley de esta naturaleza.
Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.